Good American Family es la serie más perturbadora de este 2025 y no tengo ninguna duda acerca de eso. Acabo de ver esta serie y la verdad es que jugó mucho con mis emociones. Pasé de odiar un personaje a tenerle lástima y después odiar a otros personajes que en un principio no odiaba. Es muy difícil de explicar, pero ya vamos a llegar a eso. Para empezar, me gustaría aclarar que esta es una serie basada en hechos reales, así que toda la historia que se narra en Good American Family es algo que pasó en la vida real. El caso de Natalia Grace es real, la mujer ahora en día existe. Es un caso que se ha estado llevando en las cortes de Estados Unidos. Yo no sabía nada acerca de Natalia ni que este caso existía antes de ver la serie y creo que es la mejor manera de verla. Así que si por alguna razón ustedes han entrado a este video y no saben qué es Good American Family, pues deberían verla antes de conocer el caso. Y no deberían de ver este video, pero si quieren verlo igual, pues muchas gracias. Les voy a explicar mis motivos del por qué creo que es mejor ver la serie primero. Vamos a repasar cada punto importante de la serie y cada emoción que yo sentí, cómo odié a Natalia, cómo sentí lástima por ella y al final cómo terminé odiando a su ex familia. Si ustedes tienen una opinión diferente a la mía o tienen alguna cosa que explicarme, podrían hacerlo aquí abajo en los comentarios, que yo apreciaría mucho leerlos. Pero bueno, vamos a empezar con esto. Y al inicio de la serie, pues es básicamente una familia estadounidense normal. Problemas del primer mundo y todo eso. De hecho, tienen 2 o 3 hijos si no mal recuerdo y también están a punto de adoptar a Natalia Grace. Más que todo porque tienen ganas de tener a la niña por fin. No sé qué tan real sea esto, pero me salió un TikTok que decía que básicamente los 3 hijos eran biológicos de la familia y que la única adoptada era Natalia. Y es que como se imaginarán en un principio, para poder introducir al personaje de Natalia, la perspectiva la vemos desde los ojos de la madre, lo que nos hace ver que es una adopción apresurada ya que la niña tiene una especie de enanismo y también tiene problemas para caminar. A donde quiera que vaya tiene que usar andadera y siente un dolor terrible cuando camina. Lo que yo creo que colabora para que la decidan adoptar es que en un principio Natalia se muestra muy dulce y de hecho les dice que si van a ser sus nuevos papás. Que hay un punto que quiero resaltar y es que me da curiosidad cómo es la economía de Estados Unidos, ya que en teoría no tienen $7,000 para cubrir las operaciones de Natalia, pero sí están a punto de adoptarla y tienen 3 hijos más, parte de todos los gastos que tienen que pagar. Nunca voy a entender por qué no estaban listos si tienen todas esas responsabilidades. Tampoco entiendo cuál es su sueldo para poder mantener a 4 hijos. Uno de los puntos que hace que esta serie se ponga interesante es la transición donde nos damos cuenta que Natalia no es una niña sino que es una adulta. Y esto comienza en la playa con su actitud cuando no deja que se vaya a bañar con sus nuevos hermanos. Ahí Natalia demostró que sus berrinches no eran los de un niño sino que eran de una persona que podía razonar mucho más. Hay un punto que me sorprendió bastante y es que sale corriendo sin su andadera y pareciera que no tiene dolor. Después de eso es cuando le contesta mal a su madre y empieza a querer acabar con toda la familia. Y es que la actitud de Natalia desde la perspectiva de la madre era horrible, pero por el lado del padre cambiaba bastante y de hecho parecía una niña dulce que no le haría daño a nadie. Al ver cómo le responde y al ver que le intentó echar lejía al café de la madre, pues esto enciende las alarmas. En este punto me puse a pensar si en realidad era una niña o no, porque su actitud no colaboraba para nada, de hecho parecía una persona muy adulta. Y cuando Christine descubre lo de los vellos púbicos, lo de la sangre en los calcetines y pues muchas otras cosas, el espectador confirma de que en efecto no es una niña y no se sabe cuántos años tiene hasta que Christine más adelante lo averigua. Y es que de hecho Natalia viene de Ucrania y eso se lo dijeron al inicio de la serie y también cambió su partida de nacimiento. Y aquí es donde yo pensé, ya está, es una persona adulta haciéndose pasar por niña para poder vivir de eso en cierta manera. El corazón no le veía nada más en este punto. Cuando lo llevan al doctor y le hacen los exámenes para revelar su edad y confirman que sí es una adulta, ya no existía ningún tipo de duda. Para mí Natalia simplemente estaba fingiendo para sacarle dinero. Pero había algo que me llamaba la atención y que de hecho me molestaba en cierto punto. Y es que el papá todavía estaba convencido de que era una niña. Porque de hecho no era absoluto, ya que la edad biológica determinaba que tenía más edad, pero los certificados decían que era una emigrante que venía de Ucrania y que tenía 7 años. Hasta que Christine descubre que en efecto Natalia estaba hurtando la identidad de alguien más porque la niña que aparecía en las fotos pues claramente no era ella. Y yo no sé ustedes, pero yo aún así seguía odiando al papá porque seguía pensando que era una niña a pesar de todas las pruebas que habían. Hasta que pasa lo de la cerca eléctrica, lo de arruinar la entrevista y lo de casi acabar con sus hermanos. Todo esto hace que en cierto punto de la serie la pareja esté de acuerdo para sacar a esta persona de la familia, ya que después de todo simplemente quiere arruinarla y acabar con ellos. Despiden al padre del trabajo, que en realidad me pareció irrelevante porque no aporta nada para la trama. Pero vuelvo a repetir que esto es un caso de la vida real, así que tenían que contarlo. Y continuando, encerraron a la niña en la cochera para poder evitar que le hiciera daño a alguien más. Hasta que llega un detective porque recibe muchas denuncias de los vecinos que hay una niña gritando y aquí es cuando empieza la acción, porque le cuentan todo esto al detective y el proceso para el cambio de edad se hace literalmente en minutos. Supongo que obviamente tomó mucho más tiempo para hacer todo esto, pero en la serie lo muestran así. De hecho no lo explican mucho, sino que dicen como que consiguieron contacto con un juez y que la edad se cambió y hasta ahí queda. Pero para evitar que le vuelva a hacer esto a otras familias, ellos se van a quedar con la custodia legal, no como una niña sino como una adulta discapacitada. Y recuerden bien esta palabra por favor, adulta discapacitada, porque esto más adelante a mí me tocó el corazón. Aquí donde la
perspectiva cambia por completo, ya que no estamos viendo el punto de vista de la madre, que ahora vamos a ver el de Natalia. Genuinamente yo no quería ver esta parte porque tenía mi mente corrompida y pensando que no era una niña y que simplemente estaba fingiendo y que está actuando todo el tiempo, ya que en un principio le dice que no se quiere quedar ahí, pero desde que Natalia empieza a vivir sola se revela poco a poco que ella genuinamente es una niña. Y es que sí, en un primer lugar la deja en un apartamento que cumple todos los derechos humanos, pero lo que no cumple son sus derechos, porque recordemos lo que les dije, ella era una adulta discapacitada, y ya sea eso o una niña, pues el apartamento no estaba para nada adecuado a sus necesidades, ya que ni siquiera se puede bañar, no puede alcanzar las cosas que están arriba en los estantes y muchas tareas cotidianas se le complican. Y como les mencioné, esto de que no es una adulta se revela poco a poco en la serie, así que yo seguía pensando que no era una niña, pero aún así sentí lástima por el hecho de que el apartamento no estaba adecuado para su tamaño. Y es que seamos sinceros, para una persona con enanismo es necesario adaptar toda su casa si vive solo para poder vivir cómodamente, o bueno, no digamos cómodo, sino que dignamente. Es como si de repente a nosotros nos subieran un metro y medio todas las cosas que tenemos en nuestra casa. Obviamente no alcanzaríamos y en general nuestra vida sería mucho más difícil. En un principio hace lo que cualquier niño haría sin supervisión, comer de todo y pasar viendo televisión todo el día. Y una escena que me dolió bastante fue la escena de la lata porque no podía abrirla, y aquí se ejemplifica lo que yo les dije de adaptar el lugar. Como no podía usar el abrelatas por sus manos pequeñas, y de hecho yo a veces ni siquiera sé cómo usar esas cosas, pues termina abriéndola con un cuchillo y con ese mismo se corta. Después de que se corta va donde la vecina por ayuda porque no tenía teléfono. De hecho, qué horrible porque la dejaron incomunicada. Ella nota que está muy desarreglada y que parece como una niña que literalmente han abandonado. Pero Natalia repite lo que Christine le dijo: tengo 22 años, solo me veo joven para mi edad. Pasa algo más triste, y es que cuando le presta el teléfono para llamar a su mamá, ella se da cuenta que no tiene el número, porque Christine, después de todo lo que vivieron, no quería saber nada de ella. Tiempo después el padre llega a dejarle suministros y de hecho hasta toma un video para demostrar que todo está bien. Supongo yo que por si en algún futuro pasa algunas cosas legales o si alguien los acusara de algo. Le suministra más cosas, le dice que debería ser más aseada y solo se va. Y es aquí cuando Natalia recuerda lo que le dijo su madre en algún momento, que tenía que portarse bien para encajar en la familia. Y es lo que comienza a hacer ella. Empieza a limpiar todo su desorden y en general intenta vivir mejor. Un día ve en televisión que su madre está lanzando un libro y decide ir a leerlo, pero lo que hace es que termina robándoselo. No con intención, pero después de todo lo hace. Al darse cuenta que literalmente la han sacado de la foto, Natalia se quiebra y empieza a rayar el libro. Y aquí es donde yo empecé a empatizar con el personaje y de hecho vi que sí quería a su familia y que estaba intentando cambiar por ellos. Y cuando vio que su familia no la quería, simplemente colapsó. Hay una parte cuando sale con el nieto de la vecina que le dice que tiene 7 años y que todo era una mentira, pero de hecho no le tomé mucha importancia, aunque después se revela que sí es verdad. Ese niño terminó diciendo que la idea de salir era de Natalia, pero en realidad fue de él. Créanme que eso sí me molestó bastante. Un día Christine va a visitarla y hace algo que va a dejar muy marcada a Natalia, sentimentalmente y físicamente. Y es que para demostrar su autoridad le echa spray pimienta en los ojos. Le deja un par de reglas como que ahora en adelante va a tener que ir a estudiar para ya no depender de ellos, porque al parecer ahora les está empezando a molestar pagar por sus cosas. Cuando Natalia empieza a ir a estudiar se nota que no encaja en eso. Y ella misma dice que le cuesta ser amigos porque su madre le dijo específicamente que no hablara con nadie. Y una escena que me dolió bastante, y no sentimentalmente, sino que cuando lo vi dije cómo debe de doler eso, es cuando Natalia va caminando, porque sus pies sangraban porque no le habían dejado su andadera. Y es que en serio eso se veía muy mal y se ve que dolía, pero demasiado. Cuando conoce a la persona que va a ser su madre en un futuro, al principio yo creía que simplemente le quería robar el dinero. Y no sé, en general no me daba buena espina el hecho de que quisiera acompañarla a todos lados y que quería ver su casa usando la excusa de que quería ir al baño. Pensaba que sí era alguien que quería ayudar a la niña, pero después de que le dijo que pagara por el súper, como que no quedé tan convencido. Aparte de que tampoco el hecho de que cambiara la dirección de facturación de los cheques ayudara bastante. Pero al final resulta que de hecho sí la quería y que la quería ser parte de su familia. Obviamente el dinero iba a servir para alimentar a sus otros hijos, que eran un montón, pero en un principio Natalia iba a estar mejor con ellos que sola. Y aquí es cuando empieza el proceso para hacer que Natalia vuelva a ser una niña de nuevo. La serie muestra que los jueces nunca estuvieron del lado de ella y que tampoco tuvo un buen abogado en un principio. Y es que qué abogado más malo, por Dios. Y es que como yo lo noté, el abogado de los Barnett parecía un orador profesional y el otro como si fuera un adolescente que tenía que pasar a exponer algo que no había estudiado. Y es que hasta parecía que dudaba, algo que un abogado no debe estar bien. Todo este proceso judicial empieza y los Barnett de hecho se separan porque hay como una especie de time skip, donde Christine le fue infiel a su esposo y se empieza a revelar que todo fue obra de ella, ya que tanto el ex esposo como su amiga simplemente le creyeron todo lo que ella decía. Algo muy impresionante es que la serie revela que los calcetines con sangre no eran por la menstruación, sino que eran porque ella mandaba a Natalia que le diera
una vuelta a la colonia, lo que hacía que sus pies sangraran y por eso mismo los calcetines tenían sangre. Yo en ese punto me quedé sin palabras. Si le sumamos a todo esto que ella no quería ir a prisión y que estaba intentando que el esposo se echara la culpa, nos damos cuenta de que desde un principio todo fue obra de ella y que por intentar tener la familia perfecta adoptó a Natalia y cuando no la quiso se quiso deshacer de ella. En pocas palabras, era una mitómana. Avanzando un poco, el juez pone una serie de normas como que Natalia no puede decir que es una niña o tampoco puede decir que nació en otra fecha que no es la que está en su partida de nacimiento. Eso me pareció muy raro porque en un principio parecía que los jueces no querían escuchar las dos partes de la historia. Por esa serie de normas hacía que cada testigo que pasaba, que por cierto no eran pocos, cuando decían que era una niña, el otro abogado decía objeción y el jurado tenía que olvidar todo lo que el testigo había dicho, lo que en cierta forma invalidaba el testimonio. Creo que no hubo un momento que tuviera más ira en esta serie porque ¿qué clase de juez no escuchará dos versiones de la historia antes de llegar a una conclusión? A mí eso me parece ridículo. Y para terminar la serie, Natalia termina siendo una adulta según la ley. Se nos dicen unas letras que los Barnett fueron condenados unos años después y que Natalia volvió a su edad original, pero siento yo que hubiera estado mejor incluirlo en la serie. Hombre, 2 capítulos más podrían haber abarcado esto, o incluso uno, se podría haber hecho en uno ya que el último duró como 1 hora. Me pareció un final agridulce ya que pasaron muchos años y Natalia pasó toda su infancia siendo una adulta. Y cuando ya cambiaron su edad, ya era una adulta biológica, así que no servía de nada. Hay pocas series que tienen un plot twist tan bueno como el de esta y pues el plot twist más irónico es que es una cosa que pasó en la vida real. No entiendo cómo pueden existir personas así para serles sincero. Pero ustedes qué piensan acerca de esto, ¿tuvieron una reacción diferente cuando vieron la serie o pensaron igual que yo? Me gustaría leerlos aquí abajo en los comentarios. Recuerden darle like, suscribirse y compartirlo para hacer crecer este canal. Y sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video.